Hay una mujer en México que durante años ha cargado con el título no oficial de una de las figuras más controvertidas del entretenimiento nacional. Una mujer que aparece en listas de personajes polémicos casi tanto como aparece en homenajes a la televisión clásica mexicana, dos caras de la misma moneda que la siguen a donde sea que va. Una mujer que, según ella misma contó entre risas en una entrevista reciente, ocupa el tercer lugar en una lista de las mujeres más odiadas del país y que respondió a esa noticia diciendo que qué pena, que ella siempre ha tenido el primer lugar en todo. Esa mujer es Florinda Meza, una de las figuras más reconocibles de la televisión mexicana de las últimas 5 décadas. Alguien cuya carrera ha estado tan entrelazada con la cultura popular del país que generaciones completas crecieron escuchando su voz y reconociendo su rostro sin saber, durante años, la historia personal completa que existía detrás de ese personaje tan querido. Y hace unos días decidió meterse de lleno en la historia más comentada de la farándula mexicana de los últimos 2 años, dando su opinión sin que nadie se la pidiera, sobre Ángela Aguilar, Cristian Nodal y Katsu. Lo que dijo sobre Ángela fue una defensa. La llamó pobre muchacha. Dijo que no tenían razón en juzgarla así, que ella era una joven de apenas 20 años cuando todo esto empezó, mientras que Nodal tenía 33, y que el responsable real de lo que pasó era él, por andar, en sus propias palabras, sonsacando a una jovencita. Pero lo que dijo después, sobre Katsu, es lo que encendió la mecha que sigue ardiendo hasta hoy. Porque cuando los periodistas le preguntaron por la cantante argentina, Florinda Meza, fingiendo no recordar ni su nombre, la describió como una fulanita, sultanita o menganita. Dijo que había hecho mucho escándalo. Y remató con una frase que, en cuestión de horas, se convirtió en el centro de la conversación en cada red social de habla hispana. Dijo que Nodal ni siquiera estaba casado con ella. Y ahí, en esa frase específica, es donde la historia de Florinda Meza se cruza con algo que ella misma vivió hace décadas, de una manera que el internet completo conectó casi al instante, antes de que ella tuviera tiempo de procesar lo que acababa de decir. Hoy en Puro Mitote MX, te voy a contar exactamente qué fue lo que las redes sociales le recordaron a Florinda Meza apenas minutos después de esas declaraciones. ¿Por qué esa frase específica, ni estaba casado con ella, tiene un peso completamente distinto cuando se aplica a su propia historia personal? ¿Y por qué esta no es la primera ni la última vez que alguien en este universo de farándula acaba defendiendo una postura que, sin saberlo, contradice por completo su propia biografía? No te voy a decir todavía cuál es exactamente la conexión que el público encontró, porque para entenderla en toda su dimensión necesitas conocer primero quién es Florinda Meza más allá de Doña Florinda, y qué fue lo que ocurrió en su propia vida hace más de 4 décadas. Quédate hasta el final, porque la ironía completa de esta historia es algo que ningún medio de espectáculos ha explicado con la claridad que merece. Para entender por qué esta historia generó tanta conversación, hay que entender primero quién es Florinda Meza más allá del personaje que la hizo famosa. Florinda Meza es, para generaciones enteras de mexicanos y de toda Latinoamérica, sinónimo de Doña Florinda, el personaje que interpretó durante años en El Chavo del Ocho, una de las producciones de televisión más exportadas y más queridas de la historia de la televisión en español. Pero detrás de ese personaje hay una mujer con una carrera mucho más amplia, que incluye teatro, cine, producción televisiva y décadas de presencia constante en la vida pública mexicana. Y detrás de esa carrera hay una historia personal que, durante años, fue tema de rumor y de especulación, hasta que se volvió completamente pública gracias a una producción que ella misma vivió como una especie de exposición no deseada de su pasado. En el año 2023 se estrenó la serie biográfica Chespirito, sin querer queriendo, que narraba la vida de Roberto Gómez Bolaños, el creador y protagonista original de El Chavo del Ocho. Y esa serie reveló, con todo el peso narrativo y dramático que tiene la televisión moderna, los detalles de la relación entre Roberto Gómez Bolaños y Florinda Meza, una relación que comenzó, según lo que la propia serie narró y según lo que múltiples biógrafos y periodistas han documentado durante años, mientras Gómez Bolaños todavía estaba casado con su primera esposa, Graciela Fernández, con quien tuvo 6 hijos. La serie no inventó nada que no se supiera ya en círculos cercanos a la producción de El Chavo del Ocho. Durante décadas, los rumores sobre la relación entre Gómez Bolaños y Meza circularon en revistas de espectáculos, en comentarios de otros actores del elenco y en biografías no autorizadas que documentaban distintos aspectos de la vida del comediante. Lo que cambió con la serie no fue la información en sí, sino la manera en que esa información llegó a una audiencia masiva, con actores interpretando los momentos exactos, con diálogos reconstruidos, con la potencia narrativa que solo la ficción dramatizada puede tener. Pero la televisión tiene un poder distinto al del rumor disperso. Cuando algo se dramatiza, cuando se le pone cara, voz y guión,
Ese algo deja de ser un susurro de pasillo y se convierte en una narrativa pública que millones de personas consumen al mismo tiempo. Y a partir de ese momento, Florinda Meza se convirtió, para una parte significativa del público que vio esa serie, en la mujer que fue la otra, la que llegó a la vida de un hombre casado y se quedó. La que, según esa misma narrativa popular, contribuyó a la ruptura de una familia con 6 hijos. Y desde entonces, Florinda Meza ha tenido que aprender a vivir con una versión pública de su historia que ella no controla completamente. Una versión que la coloca, de manera recurrente, en el lugar de la mujer que rompió un matrimonio, sin que el público necesariamente conozca o considere los detalles completos de cómo, cuándo y por qué se desarrolló esa relación en su momento. Eso es exactamente lo que Florinda Meza enfrenta cada vez que su nombre aparece en redes sociales en relación con cualquier tema de infidelidad o de terceras personas en una relación. Y eso es exactamente lo que estaba en juego cuando decidió, voluntariamente, sin que ningún periodista la presionara para hablar de Nodal, Ángela y Katsu, opinar sobre esa historia. Antes de seguir, si Puro Mitote MX todavía no está en tu lista de canales favoritos, este es el momento de arreglarlo. En los próximos minutos vas a entender por qué esta historia es mucho más que un simple comentario de farándula, y por qué conecta con un patrón que se repite una y otra vez en este universo. Dale al botón de suscribirse ahora mismo y activa la campanita para no perderte nada. Y con todo ese contexto en mente, hay que volver al momento exacto en que Florinda Meza decidió opinar sobre la historia de Nodal, Ángela y Katsu, porque lo hizo en un encuentro espontáneo con la prensa, del tipo que no se planea con anticipación, donde los reporteros le preguntaron directamente su opinión sobre una de las historias más comentadas del entretenimiento mexicano del momento. Y Florinda Meza, conocida por su franqueza y por no callarse nada, no dudó en responder con la misma soltura que ha caracterizado toda su carrera pública. La reacción del público no se hizo esperar. En cuestión de minutos después de que las declaraciones de Florinda Meza empezaran a circular en clips de video y en capturas de texto, miles de usuarios en redes sociales hicieron exactamente la conexión que cualquiera que conozca un poco de historia de la televisión mexicana podía anticipar. Señalaron que la situación de Ángela Aguilar y la de Florinda Meza eran, en sus propias palabras, prácticamente iguales. Que ambas habían comenzado una relación con un hombre que en ese momento tenía un compromiso previo con otra mujer, que en ambos casos había una diferencia de edad considerable entre ellas y los hombres involucrados, y que en ambos casos había una tercera mujer que terminó siendo señalada públicamente como la víctima de la historia, mientras la nueva pareja salía adelante con su vida. La diferencia, señalaron muchos, es que Florinda Meza, en su momento, no tuvo el beneficio de que el público la describiera como una jovencita inocente sonsacada por un hombre mayor. Al contrario, durante años cargó con el papel de villana en esa historia, mientras que ahora, décadas después, ella misma aplicaba ese mismo molde narrativo a Ángela Aguilar, pidiendo comprensión y empatía hacia la joven cantante por estar en una situación casi idéntica a la que ella vivió. Y todavía no te he contado la parte que hace que esta ironía sea todavía más profunda, porque cuando Florinda Meza llamó a Katsu una fulanita, sultanita o menganita que hizo mucho escándalo y que ni siquiera estaba casada con Nodal, estaba usando exactamente el mismo tipo de lenguaje minimizador que durante años se usó para describir a Graciela Fernández, la esposa legítima de Roberto Gómez Bolaños, en las narrativas que circulaban sobre esa historia. La mujer despechada, la que hace drama, la que no entiende que las cosas simplemente pasaron así. Katsu, en esta nueva versión del mismo guión, ocupa el lugar de la mujer que el público debe minimizar para que la nueva relación pueda avanzar sin culpa. Y Florinda Meza, sin proponérselo de manera consciente, terminó repitiendo el mismo lenguaje que probablemente se usó alguna vez para describir a la mujer a la que ella misma desplazó. Hay algo más en esta historia que merece nombrarse con claridad, y que tiene que ver con la diferencia generacional entre cómo se procesan estos escándalos ahora frente a cómo se procesaban hace 4 décadas. Cuando la historia de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños ocurrió, no existían las redes sociales para analizar cada palabra, cada gesto, cada posible contradicción en tiempo real. La información circulaba más lento, se filtraba a través de revistas impresas y de comentarios de boca en boca. Hoy, una declaración hecha frente a un grupo de reporteros se disecciona, se compara y se contrasta con archivos históricos en cuestión de minutos. Florinda Meza vivió su escándalo en una época donde el escrutinio tenía un ritmo distinto, y ahora, al opinar sobre el escándalo de otra persona, se topó de frente con la velocidad implacable del escrutinio moderno. Florinda Meza no respondió de inmediato a las críticas que generó esta comparación. No hizo ninguna declaración pública aclarando si era consciente del paralelismo, ni si lo consideraba justo o injusto. Su silencio, en este caso específico, contrasta de manera interesante con la soltura con la que habló sobre Ángela, sobre Katsu y sobre la situación completa cuando los periodistas se lo preguntaron directamente.
Katsu, por su parte, tampoco respondió a los comentarios de Florinda Meza. Ni una historia, ni un comentario indirecto, ni siquiera la clase de respuesta sutil que en otras ocasiones ha dado a entender, sin nombrar a nadie, que algo le había llegado y que tenía una opinión sobre ello. Mantuvo exactamente la misma estrategia de silencio que ha aplicado a cada ataque, cada comparación y cada comentario despectivo que ha recibido en estos 2 años. No se defendió, no explicó su versión, no corrigió el relato de que hizo mucho escándalo, cuando cualquiera que haya seguido esta historia de cerca sabe que Katsu, en realidad, ha sido la persona menos ruidosa de todo este universo. Y ese es, quizás, el detalle más revelador de toda esta historia. No la ironía de que Florinda Meza haya vivido algo similar a lo que Ángela Aguilar está viviendo ahora. Eso, por sí solo, ya genera suficiente conversación, pero hay una capa adicional que pocos comentarios en redes sociales lograron articular con precisión. Florinda Meza describió a Katsu como alguien que hizo mucho escándalo, pero los hechos documentados dicen exactamente lo contrario. Katsu no dio entrevistas explicando su versión de la ruptura, no publicó comunicados extensos, no atacó a Nodal ni a Ángela en ningún momento durante los primeros meses después de la separación. Su música, sí, contiene referencias que el público interpreta como relacionadas con esa historia, pero hacer música sobre lo que a uno le pasa en la vida no es lo mismo que hacer escándalo público de manera directa. Y eso hace que el contraste sea todavía más marcado. Florinda Meza, que ha vivido literalmente décadas siendo el blanco de comentarios despectivos y de juicios sobre su vida personal, optó por usar exactamente ese mismo tipo de lenguaje contra otra mujer, sabiendo, probablemente mejor que casi cualquier otra persona en el medio del entretenimiento mexicano, lo que se siente estar del otro lado de esos comentarios. La etiqueta de mujer escandalosa que Florinda Meza le puso a Katsu no coincide con el patrón de comportamiento que Katsu ha mostrado consistentemente desde que esta historia comenzó, y eso plantea una pregunta incómoda sobre por qué esa etiqueta se le aplica de todas formas, incluso por parte de alguien que, por su propia historia personal, debería entender mejor que nadie lo injusto que puede ser que el público decida, sin conocer todos los detalles, quién es la villana de una historia de amor complicada. Y conviene detenerse en ese punto, porque dice algo sobre cómo funciona la memoria colectiva en estas historias de farándula. El público recuerda y repite con facilidad la narrativa de que alguien hizo mucho escándalo, incluso cuando esa narrativa no coincide con lo que realmente ocurrió. Katsu se convirtió, en el imaginario colectivo de una parte del público, en la mujer dramática que no dejó pasar la ruptura sin hacer ruido, cuando la evidencia documentada apunta exactamente en la dirección opuesta. Esa discrepancia entre la percepción pública y los hechos verificables es, en sí misma, una historia que merece contarse. Hay un patrón que conecta esta historia con muchas otras que hemos contado en este canal. Cada vez que alguien externo a Nodal, Ángela y Katsu interviene públicamente en esta narrativa, terminamos descubriendo capas de complejidad que el comentario original no anticipaba. Florinda Meza pensó que estaba simplemente defendiendo a una joven artista de críticas que consideraba injustas. Lo que terminó haciendo fue activar, sin quererlo, un espejo que el público no tardó en colocar frente a ella misma. Eso no significa que su defensa de Ángela carezca de mérito. Hay algo genuinamente válido en señalar que una joven de 20 años involucrada con un hombre 13 años mayor, ya establecido y con poder dentro de la industria, no carga con la misma responsabilidad moral que ese hombre en el desarrollo de la relación. Es un argumento que distintas voces feministas han planteado sobre esta misma historia desde que comenzó, y que merece tomarse en serio independientemente de quién lo esté repitiendo en un encuentro casual con la prensa. La diferencia de edad entre Ángela y Nodal es real. La dinámica de poder entre una joven de 20 años y un hombre de 33 con una carrera consolidada es un tema que merece discutirse con seriedad, más allá de cualquier ironía sobre la biografía de quien lo señala. Pero la manera en que Florinda Meza eligió describir a Katsu, usando exactamente el tipo de lenguaje que ha sido usado contra ella durante décadas, es el tipo de contradicción que el Internet de hoy no deja pasar sin señalar. Y hay algo en la manera en que Florinda Meza ha aprendido a sobrellevar su propio título de mujer odiada, que contrasta de manera reveladora con cómo trató a Katsu en este episodio. Cuando le mencionaron que ocupaba el tercer lugar en una lista de las mujeres más odiadas de México, su respuesta fue de humor, de autoaceptación, casi de orgullo irónico por tener, en sus propias palabras, siempre el primer lugar en todo. Esa capacidad de reírse de su propia controversia, de no tomarse demasiado en serio el juicio público, es algo que ella ha cultivado durante años como mecanismo para sobrevivir a una narrativa que no puede controlar completamente. Pero esa misma comprensión, esa misma capacidad de ver con perspectiva lo injusto que puede ser el juicio público hacia una mujer en una situación compleja, no se la aplicó a Katsu en el mismo encuentro con la prensa. Ahí, en lugar de empatía, eligió la misma simplificación despectiva que durante años se usó contra ella misma. Florinda Meza,
que sabe mejor que casi nadie en México lo que se siente ser la mujer más odiada por una historia de amor que comenzó en circunstancias complicadas, eligió usar ese mismo lenguaje contra otra mujer en una situación que, en sus líneas generales, es casi idéntica a la suya. Eso es lo que el Internet le devolvió, no un insulto directo, no una respuesta agresiva, simplemente un espejo. Y los espejos, a veces, dicen más que cualquier crítica directa podría decir. Si quieres seguir de cerca cada nuevo capítulo de esta historia, suscríbete ahora mismo y activa la campanita. En Puro Mitote MX, cubrimos todo lo que pasa en el universo de la farándula mexicana sin filtros y sin esperar a que sea conveniente decirlo. Y ahora la pregunta que cierra este episodio. Después de conocer la historia completa de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños, después de escuchar exactamente las palabras que usó para describir a Katsu, después de entender el paralelismo que las redes encontraron casi de inmediato, ¿crees que Florinda Meza debería haber sido más consciente de su propia historia antes de hablar de la de Katsu? ¿O crees que cada situación merece juzgarse por sus propios méritos, sin importar quién la esté comentando? Escríbelo en los comentarios. Puro Mitote MX lee todo, todos los días.